A leer, pero disculparán. Me tocó la ñ. Podrán decir que lo que hace específica esa letra es un simple gusanito, como nos enseñaban en la escuela. Un gusanito que se escribe por encima de la letra N. Pero ese gusanito cambia el sentido, a veces con grandes consecuencias. Por ejemplo, seguramente nadie le habría prestado demasiada atención a un trabajo que se titulara El año de Batman. La ñ es una letra que no se usa en USA ni en China, o sea que vaya a saber si va a seguir existiendo. De hecho, los teclados y programas informáticos ya empezaron el ñ-icidio. La ñ parece una letra superflua. El problema es que lo que aparece como que está de más o superfluo puede ser objeto de eliminación, incluso hasta entre comillas técnicamente eliminable o eliminable con ese pretexto. Y eso quiere decir que cuando algo se vuelve superfluo trae consecuencias, sobre todo en un mundo donde se han vuelto superfluos, incluso eliminables, individuos, categorías de población, especies, ríos, napas, aguas, culturas, lenguas, países, clases y disciplinas científicas, sobre todo en este mundo del neoliberalismo facho o fascismo neoliberal, términos que uso con perdón de mis colegas de teoría política y de historia, a quienes no les gusta el uso tan flexible de las categorías. Las y los organizadores, a quienes agradezco el convite, podrían haber elegido otras palabras con ñ. Por ejemplo, ñaupa, para que hable alguien de historia, o ñandú, para que hable alguna colega del área biológica, o ñoño, o ñaña para mis colegas de las biomédicas, o usar la ñ en el medio de la palabra como hacen en la tele con el juego pasapalabra, como en niño, España o coño. Pero me propusieron ñoqui para hablar justo en Pesaj, es justo un día en que hay que evitar las harinas. Pero bueno. La ortografía de ñoqui viene de las dos letras GN en italiano, o sea que ya empezamos con problemas, pero bueno, aquí vamos. Ñoqui se refiere a una pasta comestible hecha con papa o ricota con la menor cantidad de agua posible, un huevo y harina o sémola. Los ñoquis se ponen en agua hirviendo hasta que flotan y se comen con salsa o manteca y queso. Pero para el día de hoy esa descripción no explica nada si uno no incorpora herramientas de contexto, sea lo que aportan la antropología y la historia, o la sociología, o incluso la economía, que siempre tiene algo para decir. En Argentina, y no sé si en otro lugar del mundo, hay una práctica más conocida que implementada, que consiste en comer ese plato los días 29, con la idea de que si uno coloca un billete debajo del plato, eso va a traer prosperidad económica. Por analogía, en Argentina se llama ñoquis a quienes van al trabajo solamente un día por mes, el día de cobro. Y eso en realidad valía cuando se cobraban billetes y en persona. Preguntas para las ciencias sociales son ¿por qué esa metaforización? Y a través de qué procesos esa metaforización prendió tanto. Recordemos que los mitos no necesitan ser verdaderos, ni siquiera verosímiles, como decía Roland Barthes, pero tienen efectos de reconocimiento, son performativos, son eficaces, es decir, que producen efectos en la realidad. El mito del ñoqui tiene una connotación más reciente propia del neoliberalismo y del neoliberalismo facho. Ñoqui es cualquier persona que supuestamente no trabaja ni le gusta trabajar, como la caricatura del trabajador estatal de la empleada pública. Y más recientemente, y no inocentemente, nos califican de ñoquis a quienes nos dedicamos a la investigación en el sistema público, en el CONICET. Entonces voy a hacer del término ñoqui la ocasión para recordar el concepto de estigma, que es un concepto de Goffman. El término estigma viene del griego y refiere a una marca en el cuerpo que señala que una persona es desvalorizada moralmente, tiene una mancha, tiene menos valor, es despreciable. Esta marca, por extensión y ya en sentido sociológico, puede ser visible, como el color de la piel en un contexto racista, o no visible, por ejemplo, tener o haber tenido una profesión considerada inmoral, o como fue durante tantos años y sigue siendo en otras partes del mundo, la homosexualidad. Pero los estigmas no son solo rasgos o atributos subjetivos de la persona, sino que son parte de procesos más generales de estigmatización, de construcción de aquello que es estigmatizado. El estigma es soporte o pretexto de relaciones de discriminación.
Las relaciones de discriminación no son otra cosa que relaciones desiguales de poder apoyadas en construcción de saberes y sentidos. Las relaciones de estigma y discriminación, además, permiten reproducir y profundizar desigualdades. El tema hoy aquí, en estos minutos que quedan, trabajar en el Estado y en particular en el CONICET, identificado con ser un ñoqui, se constituyó en fuente de estigma. Como me contara con dolor uno de los más grandes científicos argentinos al conversar con un taxista cuando le preguntó si era un ñoqui del CONICET. Y el dolor es porque el estigma produce dolor. Bueno, les decía que los conceptos y el estigma tienen productividad, performatividad, logran efectos de reconocimiento rápido. Todos nos damos cuenta enseguida cuando dicen de alguien es un ñoqui. Pero además es contagioso, tiene de carga que descalifica no solo al individuo, sino a sus relaciones y a su medio. Y lo que es peligroso, lo que es triste, evocando a Lali, es cómo la derecha facha neoliberal construyó una alteridad, que es la del trabajador público, incluyendo a los científicos, como ñoquis, convertidos en objeto de odio, un odio politizado por la ultraderecha y también por la derecha, para sus fines económicos y políticos. Algunas imágenes asociadas a los empleados o trabajadores públicos que son limitados, lentos, perezosos, que no están nunca, que siempre están de licencia y al mismo tiempo viven de nuestros impuestos, nos cuestan caro, son ventajistas y son privilegiados. Ya termino. Es peor aún el supuesto privilegio de los universitarios y científicos, que se dedican a algo que le dicta su curiosidad o la de su tribu, un privilegio al interior del privilegio. Una cosa, no importa que todo esto sea cierto o coherente, importa que funciona. Y objeto de ataque son los científicos, en particular los de sociales, las de sociales y humanidades. Otra noción para que algún día conversemos es la sinergia de estigmas. Se mezclan los estigmas del trabajador público, del científico, con otros estigmas como los estigmas sexuales, de género, de clase y tantos otros. Ahora bien, ¿cómo es posible este proceso que no es exclusivo de la Argentina? Habrá que fijarse en la economía política, en los procesos históricos, en la circulación de ideologías antiintelectuales, anticientíficas, en proyectos políticos autoritarios y que buscan restaurar jerarquías sociales. Yo creo que no hay que poner tanto la mirada en qué hicieron o no hicieron quienes son o somos objeto de estigmatización, sino en comprender a través de qué procesos objetivos y subjetivos parte de las poblaciones comenzaron a vehiculizar resentimientos, incluso el odio, hacia esos otros sujetos, que además a veces son ellos mismos. La idea estigmatizada de que los trabajadores públicos, incluyendo los científicos y universitarios, son privilegiados, que cuestan a quienes realmente producen y no tienen privilegios, se complementa con la propuesta de su eliminación. Podrían no estar, deberían no estar. Me decían que diga algo del sistema científico, esa casa de pastas que populariza y machaca a la ultraderecha fascista. Si, como decía al inicio, los procesos de estigmación son resultado y resultan en relaciones de poder desiguales y en producción de saberes que refuerzan o por el contrario impugnan esas fuentes de estigma, la comunidad y el sistema de ciencia y técnica y el CONICET en tanto institución, que es espacio de esas relaciones de poder, se han vuelto hoy sedes, lugares, materiales y simbólicos en que estas disputas de poder, saber y sentidos están teniendo lugar. Ese es un dato no menor. La ñ de ñoqui y esta jornada nos dan la oportunidad de seguir pensando y de seguir luchando. Y como dicen en el movimiento feminista y LGBT, lucha, lucha, que somos muchas. Aguante la ñ de ñoquis.